CIDIP son siglas referentes a la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado. Estas convenciones han sido utilizadas desde 1970 para tratar cuestiones de derecho internacional. Desde sus inicios, estas conferencias han producido 26 instrumentos. Estos son 20 convenciones, 3 protocolos, una ley modelo y 2 documentos uniformes, que se han llevado a cabo a través de las 7 conferencias realizadas en diversas ciudades de América. La Organización de los Estados Americanos convoca cada 4 o 6 años una conferencia interamericana para elaborar instrumentos internacionales para la convivencia entre Estados miembros. Su función principal es crear un marco jurídico para resolver diversos asuntos relacionados con la cooperación jurídica y judicial entre los estados y la seguridad entre las relaciones civiles, comerciales, procesales y de familia. En el caso del comercio internacional, las CIDIP se enfocan en proteger los intereses privados, no solo para resolver problemas en la compraventa internacional de mercadería, sino también se enfocan en proteger los intereses en las inversiones extranjeras. El arbitraje internacional que es realizado por parte de las CIDIPs ofrece diversos incentivos para que los países miembros accedan a que las controversias que se desarrollan en los negocios sean resueltos a través de arbitraje, el cual se lleva a cabo por medio de una designación de un especialista con actitud imparcial para resolver conflictos por medio de laudos. Estos tienen el mismo efecto que una sentencia jurídica. La preparación de cada reunión exige gran cantidad de trabajo, debido a que es necesario que se realicen estudios que incluyan reseñas y comparaciones entre cada legislación y las leyes internacionales existentes. Esto permite a los órganos políticos y jurídicos de la OEA y a los Estados miembros preparar y examinar los proyectos que deben ser considerados para su aprobación en cada CIDIP. La adopción de los instrumentos internacionales solo son parte del proceso de las conferencias interamericanas y continúa con la ratificación de los instrumentos por parte de los Estados miembros, seguido por la toma de acciones necesarias para lograr su implementación. Esta parte requiere el apoyo de todas las partes interesadas. Mientras la sociedad se encamina hacia una etapa de mayor integración económica, la importancia del proceso de la CIDIP se acentúa por el crecimiento en el movimiento transfronterizo de personas, bienes y servicios. Esta interdependencia requiere de mayor armonía y ampliación de derecho internacional. Los instrumentos internacionales que surgen de las conferencias tienen un gran impacto sobre la legislación y en la jurisprudencia de los países de la región, teniendo un efecto inmediato en la vida cotidiana de las personas. Historia de las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado. El hemisferio americano ocupa alrededor de más de 40 millones de kilómetros cuadrados. En él habitan más de 833 millones de personas y cuenta con un Producto Interno Bruto de casi 13 billones de dólares, de los cuales es Estados Unidos quien aporta 10 billones y medio de los mismos. Tiene 35 países, todos ellos son estados miembros de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y están vinculados entre sí por numerosos tratados internacionales de diversa índole. Desde las últimas décadas del año 1800, se va forjando el proceso de armonización, codificación y desarrollo del derecho internacional privado. Esto fue tras adoptar los primeros tratados en la materia, en esta disciplina, y que principalmente fueron los tratados de Montevideo de 1889, el cual fue un tratado internacional creado en el marco del Congreso Sudamericano del Derecho Internacional Privado en el año de 1889, ¿no? En el mismo año, y que se establece para tratar soluciones a los conflictos de leyes en materia civil. Ese, y junto con el Código Bustamante de 1928, el cual es un código de derecho internacional privado que pretende establecer una normativa común
para América sobre el derecho internacional privado. Bueno, ambos sientan las bases para el establecimiento del derecho internacional privado en el hemisferio americano. Y tras cambios en las instituciones, se reconoce como el mejor proceso legal en materia de derecho internacional a las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado, que por su acrónimo en español se dominan CIDIP. Y en la labor de codificación del derecho internacional privado, se crean y adoptan dos criterios específicos. El primero es el desarrollo y el empleo de un cuerpo normativo que esté basado en el derecho internacional privado y que tenga un enfoque global. El segundo es la formulación de instrumentos internacionales sobre temas jurídicos particulares. Y bueno, para esto era necesario crear un código que reuniera todo tema con relación al derecho internacional privado. Y es en el año de 1837, en el Congreso de Lima, que se establece la inquietud por la creación de este código. Y dentro del marco es hasta el año 1928 que se crea el Código Bustamante, ¿no? Del cual ya hemos mencionado antes. Y el mismo se origina en la Sexta Conferencia Internacional Americana, con sede en La Habana en el año de 1928. En el periodo posterior al establecimiento de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en el año 1948, el Comité Jurídico Interamericano del mismo organismo realiza varios intentos para codificar todos los temas de derecho internacional privado. Y bueno, este comité propone que se opte por analizar el Código Bustamante, los tratados de Montevideo de 1889 y otros que se realizaron posteriormente de 1939 a 1940, y el Restatement of the Law of the Conflicts of Law de Estados Unidos, que fue un conjunto de tratados de temas legales que pretendían informar a los magistrados y abogados acerca de los principios generales del derecho civil. Entonces el comité reúne estas tres grandes normativas y postula hacer una combinación de todas para poder elaborar un código único de derecho internacional privado. Sin embargo, los Estados miembros de la OEA no apoyan el proyecto y pues se abandona el enfoque global que estaba establecido inicialmente. Es entonces como desde el año de 1970, estos mecanismos que habían sido utilizados previamente para tratar la disciplina en el ámbito interamericano, en 1971 se sustituyen por las conferencias especializadas, que según la OEA son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana. No se toman en cuenta estas conferencias especializadas o ya como tal y oficialmente las conferencias interamericanas para el derecho internacional privado, que hoy se conocen como CIDIPs. En ellas surge una buena representación de los estados, porque cada uno es periódicamente miembro, ¿no? Los estados, los que integran a la OEA, y cuando no son miembros en las conferencias pueden asistir en calidad de observadores. También estos estados latinoamericanos consideran a las CIDIPs como un ámbito natural para la elaboración de un derecho internacional privado de alcance regional. Y hasta ahora se han realizado 7 conferencias
La primera se desarrolló en la ciudad de Panamá en 1975, en Panamá. La segunda se realiza en Montevideo en 1979, que es una ciudad de Uruguay. La tercera tiene sede en La Paz en 1984, Bolivia. La cuarta vuelve a retomar la sede en Montevideo en el año de 1989, en Uruguay. La quinta se da aquí, en la Ciudad de México, en 1994. Y la sexta y séptima en Estados Unidos, Washington, D.C., en la primera la sexta en 2002 y la séptima en 2009. Cada una de ellas con enfoques en los distintos ámbitos dentro del derecho internacional privado. Y cabe mencionar que al final de cada conferencia se establecen temas que serán tratados en la posterior conferencia. Y es así como todos los estados miembros logran llevar un buen manejo en materia de derecho internacional privado dentro del hemisferio americano. En esta sección se hablará de las diferencias que existen entre las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. De estas diferencias, una es que la Conferencia de La Haya acepta convenios internacionales y las CIDIP se enfocan en elaborar instrumentos internacionales que serán el marco jurídico entre Estados americanos. También se diferencian entre sí respecto a la naturaleza de ambos foros. Mientras que la Conferencia de La Haya representa un foro de codificación de corte universal, las CIDIP también lo son, pero de corte regional. Con esto se refiere a que, respectivamente, una busca la equiparación de las normas del derecho internacional privado a nivel mundial y la otra se limita a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, o por sus siglas, la OEA. Otra diferencia entre ambas es la clasificación que tienen respecto a su duración. La Conferencia de La Haya tiene un carácter permanente, el cual le fue dado por un estatuto. Al ser de carácter permanente significa que no existe un plazo fijo para su finalización. Por otro lado, las CIDIP, al ser del tipo no permanente, significa que durarán un tiempo determinado. Esto se debe a que se hacen con un objetivo específico y transcurrido ese tiempo culmina su existencia. Esta característica deriva del hecho de ser dependientes a las convocatorias de la Asamblea General de la OEA. De igual manera, ambos foros comparten similitudes en la forma que trabajan, o al menos en sus inicios, y esto es a través de convenios con temáticas específicas que previamente han sido acordadas. En ambas partes, sus trabajos están orientados a codificar asuntos en específico que reflejan intereses y prioridades de los participantes. En cuanto a las problemáticas relacionadas a la CIDIP, una de ellas es el cuestionamiento de sus funciones respecto a su viabilidad como órgano de codificación del derecho internacional privado, y para ello se debe tener en cuenta ciertas cuestiones en especial, las cuales son el interés real de la Organización de los Estados Americanos respecto a la codificación del derecho internacional privado, la necesidad o no de un órgano permanente dado el carácter de la CIDIP, los problemas referentes al presupuesto, además del posible financiamiento privado y sus limitantes, el papel del Comité Jurídico Interamericano y la falta de especialistas en derecho internacional privado dentro del mismo, los problemas en la ratificación en Estados miembros, la relación entre las normas de las convenciones de la CIDIP y otras directrices, en especial las subregionales de integración, y la necesidad de una codificación a nivel regional respecto a la situación actual del mundo. Con esto en mente, cabe destacar que la única forma de revisar las cuestiones anteriores es mediante una reunión de expertos, gubernamentales e independientes.
Dicha reunión se realizará durante un plazo que será específicamente dedicado al análisis de la CIDIP estudiada y lo que se obró en la misma. Entre otras cuestiones complicadas relacionadas a la CIDIP, se encuentra el hecho de que están sujetas a un determinado contexto social, político y económico, por lo que el acomodo del contenido en los convenios puede verse afectado por los constantes cambios en la realidad, lo cual deja a dichos convenios obsoletos. La primera CIDIP fue celebrada en la ciudad de Panamá, en 1975. Esta adoptó 6 convenciones en los temas de comercio internacional y derecho procesal, entre las cuales se encuentran la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de cheques, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Revocatorias, la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero y la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el extranjero. La segunda CIDIP se celebró en Montevideo, Uruguay, en 1979. Adoptó 8 instrumentos internacionales sobre aspectos de derecho y mercantil internacional y derecho procesal internacional, así como convenciones sobre instituciones jurídicas relacionadas con los aspectos generales de este ramo del derecho. Es de esta manera como aparecen las normas generales del derecho internacional privado, las cuales están divididas en 17 artículos, poniendo los lineamientos para hacer aplicable el derecho extranjero para los Estados miembros de la OEA que hayan firmado dicha convención durante la segunda CIDIP. Durante la tercera CIDIP, celebrada en La Paz, Bolivia, en 1984, se adoptaron los siguientes instrumentos internacionales sobre derecho civil internacional y derecho procesal internacional. Entre las convenciones se encuentran la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, la Convención Interamericana de Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidades de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado en el extranjero, además del Protocolo Adicional de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero. Durante la cuarta CIDIP celebrada en Montevideo, Uruguay, en 1989, se adoptaron los siguientes instrumentos: la Convención Interamericana sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. En la quinta CIDIP, celebrada en la Ciudad de México en 1994, se adoptaron los siguientes instrumentos internacionales: la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable de los Contratos Internacionales. Las reglas sobre la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado, CIDIP, sobre la ley aplicable a algunos contratos y relaciones de consumo, también conocida como la Convención de México, se encuentra dividido por 2 capítulos. El capítulo 1, campo de la aplicación, contiene del artículo 1 al 5, mientras que el capítulo 2, protección de situaciones específicas, contiene del 6 al 7 artículo. Durante la sexta CIDIP, celebrada en la sede de la OEA en Washington, D.C. en 2002, se adoptaron los siguientes instrumentos internacionales: la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, la Carta de Porte Directa negociable que rige el transporte de la mercadería por carretera y la Carta de Porte Directa no negociable que rige el transporte de mercaderías por carretera. La séptima CIDIP fue celebrada en la sede de la OEA en Washington, D.C. en 2009. Esta fue convocada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en la cual se le solicitó al Consejo Permanente que realizara consultas a los Estados miembros sobre posibles temas para la agenda. Para cumplir con este mandato, el Consejo Permanente, por medio de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, solicitó a los Estados miembros que presentaran propuestas para la agenda. Aunque los Estados miembros formalmente presentaron un total de 8 temas, se decidió finalmente que la séptima CIDIP se limitaría a un máximo de 2. Fue en esta CIDIP en la que se adoptó el instrumento internacional titulado Reglamento Modelo para el Registro en virtud de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias.